Muy buenos días y buenas tardes. La sección de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la conferencia inaugural del segundo ciclo lectivo 2024, denominada El rol de la serie documental en entornos de gestión datificados, una propuesta metodológica en el marco de la gobernanza de la información. Un saludo cordial a los estudiantes, personal docente, a los colegas y amigos que nos acompañan desde diferentes países. En primer lugar, escucharemos el mensaje de la coordinadora de la sección de archivística, María Gabriela Castillo Solano. Buenos días y buenas tardes para todos. Un saludo a nuestro conferencista Jordi Serra, a las personas docentes de la carrera de archivística que nos acompañan en este espacio y un especial saludo a las personas estudiantes a quienes les damos la más cordial bienvenida. Sabemos que tenemos acá participantes de diferentes países, así que les agradecemos su interés por participar en estas actividades. Le damos la más cordial bienvenida también por acompañarnos acá. La sección de archivística de la Escuela de Historia con esta conferencia inaugura oficialmente el segundo ciclo lectivo del año y además es una actividad que se enmarca dentro de las actividades que se están llevando a cabo en conmemoración del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales, por lo que también aprovechamos este espacio para extender nuestras felicitaciones a la facultad por sus 50 años de relevantes aportes a la sociedad costarricense y también por posicionarnos internacionalmente en las diferentes áreas de las ciencias sociales. Yo también quiero agradecer a las profesoras Raquel Umaña y María Salas por la planificación de esta actividad como responsables del proyecto de extensión docente, formación archivística continua. La archivística sigue cambiando, la archivística debe evolucionar y por esa razón es que nos interesa tener invitados de la talla de Jordi Sierra, quien siempre muy amablemente acepta nuestras invitaciones y para compartir sus conocimientos y para compartir sus experiencias también en temáticas relevantes e innovadoras, como lo que nos va a presentar en esta conferencia. Entonces, mi agradecimiento a Jordi por su buena disposición para compartir un poco de su experiencia y ofrecernos esta conferencia. En el marco de las actividades del 50 aniversario de la facultad, se han generado una serie de frases como para que reflexionemos y nosotros tenemos como frase que estamos utilizando en este año, que es la reflexión, acción y transformación para innovar la gestión del conocimiento y estimular la articulación de la sociedad del presente con su pasado. Por eso es que con esta frase les insto a que continuemos reflexionando y tomando acciones que contribuyan a la transformación de la gestión del conocimiento a través de la innovación de la gestión de la información archivística. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Jordi, también por estar acá. Agradecemos las palabras de la coordinadora de la sección de archivística y me permito presentar a nuestro querido conferencista. Jordi Serra Serra es doctor en Información y Documentación por la Universidad de Barcelona, profesor de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos. Ha sido también profesor de la Facultad de Bibliotecología y Documentación de la Universidad de Barcelona, donde ha dirigido el máster de Gestión Documental e Información de las Empresas. Ha impartido docencia en másteres y estudio de posgrado y ha publicado numerosos artículos y monografías sobre gestión documental, gobierno de la información y preservación digital. Tiene más de 30 años de experiencia como responsable de gestión documental, procesos, sistemas y administración electrónica en diferentes organismos de la administración pública y como experto asesor en proyectos de administración electrónica y preservación digital en el ámbito público y privado. Ha colaborado en el DLM Forum de la Unión Europea
y ha participado en otros proyectos internacionales. Además, es director de la atención a la comunidad educativa en el Consorcio de Educación de Barcelona, donde lidera un proyecto de integración y gobierno del dato. También es el director de la revista Digital. Querido Jordi, muchas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Siempre es un placer poder volver, aunque sea virtualmente, a Costa Rica y poder compartir con ustedes pues, los avances, digamos, o el trabajo que vayamos realizando aquí en Cataluña. Voy a compartir la presentación y la pongo en contexto. Un segundo, por favor. Perfecto. He titulado esta presentación El rol de la serie documental en el marco de la gobernanza integrada de la información. Título que coincide con el objeto de mi tesis doctoral, una tesis que se defendió en febrero de este año y que condensa de alguna manera pues, toda una propuesta metodológica para intentar aproximar la archivística a este nuevo mundo, a este mundo, digamos, emergente que lo está copando todo, que es el mundo de la gestión de los datos. ¿De acuerdo? La gestión de los datos como una parte más del conjunto de la gestión de la información y un mundo donde probablemente la archivística tiene mucho papel que jugar y mucho camino todavía por recorrer. Por lo tanto, se basa esta conferencia pues, en este modelo, en esta propuesta metodológica que también ha sido ya objeto de alguna conferencia anterior y que condensa, digamos, pues estas aportaciones de la tesis que está disponible en abierto en la dirección que se recoge en esta presentación. Voy a estructurar esta presentación en estos 5 puntos. En primer lugar, una breve reflexión sobre esta aparente dicotomía entre dato y documento. Hablaré después del concepto de gobierno del dato y cómo la archivística puede tener un papel realmente importante dentro de este concepto de gobierno del dato o de un gobierno ampliado de la información. Voy a hablar después brevemente de qué soluciones tecnológicas son las que se están utilizando para el gobierno del dato y finalmente voy a exponer un poco a algunos aspectos de esta propuesta metodológica, sobre todo un aspecto específico que es el relacionado con el significado y el uso o utilidad que puede tener el concepto de serie documental en un entorno básicamente orientado a datos. En primer lugar, el dato muchas veces se ha visto como una oposición al documento. La gestión de datos, gestión de documentos. En todo caso, sí que es cierto que hace un tiempo se hablaba mucho de gestión de documentos y ahora en muchas organizaciones se habla casi únicamente de gestión de datos. ¿De acuerdo? Y en todo caso se habla de gestión de datos como un ámbito que crece separadamente a la gestión de documentos o la gestión de información en general. ¿De acuerdo? Hay, por lo tanto, una aparente dicotomía entre documentos y datos, una dicotomía que también responde pues, a determinados ámbitos profesionales que se ocupan digamos, de estos conceptos. Recientemente, la bibliografía cada vez va demostrando más conciencia, sobre todo desde el ámbito archivístico, de esta necesidad de vincularse a la gestión de datos de una forma lo más activa posible. Tomás Padilla, en un artículo publicado en 2017, afirmaba que para ver las colecciones como datos, tenemos que empezar a ver los objetos digitales, aquello que compone las colecciones como agregados de datos, ¿de acuerdo? Esto es algo que en alguna colaboración anterior con la Universidad de Costa Rica pues ya había expuesto, ya habíamos trabajado, que es el concepto de datificación o el concepto de, digamos, analizar los datos que están contenidos en los documentos. Es una idea que cada vez se va convirtiendo más en doctrina. Y yo siempre parto de este algoritmo, es decir, si nosotros
afirmamos que un documento está compuesto de datos, que un documento en el fondo es una suma de datos, entonces podemos afirmar que la gestión documental es también gestión de datos. Porque ¿dónde están los datos contenidos en documentos? Diremos, no solo en exclusiva, ahora vamos a ver cómo realmente siempre los datos están contenidos en documentos. Otra cosa es cómo entendamos nosotros el concepto de documento. Incluso podemos hacer una relación muy clara que de alguna manera desactiva esta oposición, desactiva esta aparente dicotomía. ¿Por qué? Porque aunque lo veamos al mismo nivel, realmente documentos y datos no están al mismo nivel. ¿Por qué? Porque los datos no dejan de ser una abstracción de un documento. Es decir, si yo quiero extraer la esencia de un documento, lo que voy a extraer es una colección de datos. Una colección de datos, un conjunto de datos que leídos en secuencia me van a dar el mismo significado que el documento. Por lo tanto, un documento es una manifestación de este conjunto de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ese mismo conjunto de datos lo reordeno o lo combino con otros datos y al leerlo en secuencia voy a estar descubriendo el significado de otro documento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el documento adquiere de este modo esta cierta virtualidad como contenedor de datos. Esto ya de entrada tiene una primera derivada y es que yo desde el punto de vista de la gestión, de la operativa de gestión, yo puedo plantearme si conservo documentos, lo cual me obligará a gestionar colecciones de objetos autentificadas, o si conservo datos, que es lo que actualmente se está, digamos, promoviendo mucho en las organizaciones y se habla mucho de raw data, ¿no? Es decir, los datos en bruto. Conservar datos en bruto, que son los que realmente son evidencia de algo. Nuevamente veremos después cómo esto es una dicotomía absolutamente aparente, no es real. Es decir, es algo totalmente complementario y es el eje de esta propuesta metodológica, esta complementariedad entre estas dos visiones. En los conceptos con los que estábamos acostumbrados a trabajar, que son el concepto de documento y el concepto de dato, ha aparecido cada vez más en la bibliografía y sobre todo en la dinámica diaria de las oficinas de datos y la gestión de datos, un concepto que yo me atrevería a calificar de antiarchivístico, que es el concepto de conjunto de datos, de dataset, ¿no? Es decir, un conjunto de datos, un dataset, es aquello que actualmente se considera que constituye el contenido de un archivo de datos, ¿no? Es decir, yo archivar datos, lo que hago es archivar conjuntos de datos, datasets, ¿no? Y este nombre se va repitiendo y repitiendo y repitiendo como un mantra, como si fuera algo que tiene entidad propia. Cuando nosotros descomponemos cada uno de estos conceptos en sus componentes, vemos que al final un documento que es un contenido más o menos estructurado con una referencia temporal, con una metadescripción y algún sistema de autentificación. Cuando nosotros analizamos un dataset vemos que es exactamente lo mismo. Un contenido estructurado con una referencia temporal si es que son datos de calidad, con una metadescripción y con un determinado sistema de autentificación. ¿De acuerdo? Lo mismo que si nosotros cogemos un dato individual y lo semantizamos, le damos significado a ese dato. Ese dato tendrá este contenido, necesitará una referencia temporal, una metadescripción y un sistema de autentificación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la clave para desactivar el concepto de dataset y darle significación archivística, ¿cuál es? El contenido, el significado del contenido. Es decir, ¿qué está representando un dataset? Igual que nos preguntamos qué representa un documento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos centraremos en esta significación. Esta diferencia es algo que ya está recogido en modelos anteriores. Es decir, el modelo PREMIS de preservación digital hace ya 2 décadas ya proponía esta diferenciación. Es decir, esta diferenciación entre una entidad intelectual, es decir, un significado,
que es el que corresponde al documento, que puede estar implementado en distintas formas tecnológicas, pero que corresponde al mismo significado, y que está compuesto de pequeños contenidos tecnológicos que al final acabarán siendo los datos. Una cadena de bits serán datos, ¿de acuerdo? La reciente norma Records in Context del Consejo Internacional de Archivos, la norma de descripción, digamos, de referencia para la archivística actual, también reproduce el mismo concepto, es decir, la idea de récord que está compuesto de partes, de récord par, y que a su vez estas partes se pueden instanciar con distintas formas tecnológicas sin dejar de representar el mismo documento, el mismo significado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que tanto el dataset como el documento, como entidad física, son virtuales, son instancias, ¿de acuerdo? Se instancian, pero como entidad lógica, como significado, son persistentes. Y esta persistencia es la que debemos gobernar. Esto que decimos ahora de gobernar es lo que hace unos años decíamos gestionar. Gestionar documentos, y ahora se habla de gobierno de la información. Ahora veremos un poco cuál es la diferencia, ¿de acuerdo? Pero ¿a qué nos dedicamos los archiveros? A gestionar cada vez más significados. No gestionamos instanciaciones de estos significados. Gestionamos significados. Y es muy importante que se gestionen estos significados por encima de estas instancias específicas de estos significados, es decir, de estas implementaciones tecnológicas concretas de estos significados. Voy a hablar ahora brevemente del concepto de gobierno del dato, porque es un concepto que aparece muy a menudo en la bibliografía y en el día de la profesión, que incluso está generando estándares, modelos y que podemos ver también como algo rival, entre comillas, de los modelos de gestión archivísticos. Miremos en primer lugar esta diferenciación entre gobierno y gestión. Y voy a coger la definición que da DAMA International, la Asociación Internacional de Gestión de Datos, para definir esta diferenciación, ¿no? Y identifica el gobierno del dato como el ejercicio de autoridad, control y toma de decisiones sobre la gestión de los activos de datos. ¿De acuerdo? Y cuando define la gestión de datos es el desarrollo, ejecución y supervisión de planes, políticas, programas, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, la operativa es la gestión, pero el hecho de poder controlar esta operativa, de decidir sobre esta operativa, de mandar en último término, es el gobierno. ¿De acuerdo? El gobierno es la capacidad de control. De controlar que estas operaciones, que serán la clasificación, la gestión, la preservación, etcétera, se realizan de una determinada manera. ¿Dónde sale archivo? El archivo siempre o la gestión documental siempre se ha puesto, sobre todo, en el ámbito de gestión. Pero hace ya tiempo que está reivindicando estar en el ámbito de gobierno. Y un ejemplo clarísimo de esto, un exponente clarísimo de esto, es la familia de normas ISO 30300, que es una familia de normas que lo que exige es que exista una capa de gobierno para la gestión de los documentos. Si miramos actualmente los principales estándares para la gestión de datos o el gobierno del dato, los encontramos. El más utilizado es el de DAMA International, de la Asociación Internacional de Gestión de Datos, que está recogido en un manual, que es el DMBOK 2, que es el Data Management Body of Knowledge, la segunda edición. Tenemos otros modelos como el de CAM, que se utilizan también bastante en el ámbito privado, y tenemos una norma ISO relativamente reciente, que es dentro de la familia de normas ISO 38500 de gobierno de las tecnologías de la información, una norma que es la 38505, específicamente para el gobierno de datos. Pero fijémonos en que estamos hablando de unas normas exclusivamente tecnológicas, es decir, de gobierno de las tecnologías de la información, orientadas específicamente a tecnólogos, no archiveros. Pero sí que es una norma ISO de gobierno de datos. Pero si desplazamos un poco el foco, ampliamos el foco y vemos qué tenemos a nivel de normas y a nivel de estándares y modelos
para el gobierno de los documentos, en el ámbito archivístico, en el ámbito de la gestión de la información, vemos que ya hace mucho tiempo que disponemos de modelos como el Information Governance Reference Model, que hace ya mucho tiempo definió cómo debe ser esta gestión integrada de la información. ¿De acuerdo? Y tenemos muy recientemente de ARMA International una publicación que es el Information Governance Body of Knowledge, el EG Book, imitando el DM Book de ARMA International, para recoger también esta visión, pero desde el ámbito del Records Management. ¿De acuerdo? Tenemos además una norma ISO específica para el gobierno de la información, que es la ISO 24143. Es poco conocida, pero es una norma muy potente para el ámbito de la gestión documental. Y tenemos además la norma de la familia de normas ISO 30300, que esta sí que emana directamente del ámbito de la gestión documental y que sitúa la gestión documental en el nivel del gobierno de la información. Por lo tanto, vemos que estamos en todo momento dándole vueltas exactamente a los mismos conceptos, para los mismos usos e incluso, en algún caso, a los mismos significados. Pero vamos a centrarnos ahora en esta parte correspondiente a la participación archivística. ¿Qué significa gobernar o gestionar los datos? En primer lugar, para gobernar o controlar o mandar sobre algo, se tiene que conocer su existencia. Por lo tanto, el primer paso es saber qué datos tenemos. Sin un inventario de datos es imposible controlar los datos. Por lo tanto, estamos hablando de inventario. En segundo lugar, estos datos tienen que ser ciertos o poder ser ciertos. Tienen que inspirar confianza, por lo tanto, se tiene que poder determinar su nivel de calidad. ¿De acuerdo? Igual que para los documentos que tenemos en el archivo debemos poder determinar que son auténticos. En tercer lugar, tienen que ser útiles, tienen que poder aportar valor a los usuarios. Y esto se hace como haciéndolos comprensibles, haciéndolos utilizables. ¿Cómo hacemos esto en el ámbito de la gestión documental? Pues mediante las clasificaciones, mediante los instrumentos de descripción, etc. Y finalmente, poder controlar su acceso y uso y su conservación, es decir, pudiendo establecer reglas que permitan limitar o conceder acceso y preservar determinada información esencial. Estos son los 4 elementos del gobierno. Y estos son 4 elementos que ya existen en las políticas de gestión documental y archivo. Por lo tanto, vemos cómo los puntos de contacto son muy importantes. En el fondo, ¿para qué se quieren gobernar o gestionar los datos? Evidentemente, muchas veces se piensa para consumir datos, ¿no? Y cuando pensamos en consumir datos, pensamos sobre todo en la típica oficina de datos que está generando reportes, informes, estadísticas para una organización. ¿De acuerdo? Pero esto es cada vez el uso menos frecuente o menos importante. ¿Por qué? Porque cada vez más quien está consumiendo los datos y quien va a consumir los datos no son agentes humanos, sino son agentes automatizados. ¿De acuerdo? Los datos, cada vez más, vamos hacia un escenario que los consumen robots. ¿Y estos robots qué hacen? Estos robots pueden optimizar, pueden predecir, pueden decidir cosas, pueden transformar realidades o pueden incluso crear cosas nuevas. Estamos hablando sobre todo de el ámbito de la analítica avanzada, del machine learning y de la inteligencia artificial que está creciendo exponencialmente. La inteligencia artificial se alimenta de datos, genera datos, se vuelve a alimentar de estos datos, genera más datos y la inteligencia artificial realiza muchas más acciones que la simple acción de informarse, que es lo que hasta ahora han hecho los humanos con los datos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es tremendamente importante entrar en el ámbito del gobierno del dato. ¿Cómo se consumen estos datos? Pues se consumen
de forma muy rápida, por lo tanto, y sobre todo cuando es automatizado o es robotizado, pues en este caso no hay intervención humana, es inmediato el consumo. Cada vez es más importante también la precisión de estos datos. También cuando los utilizan usuarios humanos, que estos usuarios sean lo más autónomos posible en el uso de los datos. De aquí que se utilicen sobre todo sistemas de representación gráfica de los datos, que se pueda interactuar con los datos, que se pueda utilizar modelos federados, data mesh, etc. Y con esta autonomía en la toma de decisiones operativas, como puede hacer un RPA, un robot administrativo, o estratégicas, como puede hacer la inteligencia artificial, que supera las capacidades humanas de procesamiento de datos y de toma de decisiones basadas en datos. ¿De acuerdo? Este es el escenario en el que toma sentido el gobierno del dato. ¿Y cómo puede la archivística aportar al gobierno del dato? En este sentido, empezaremos por las formas más sencillas. Si preguntamos, como se ha hecho en sucesivos estudios, a los analistas de datos, cuáles son los problemas que se encuentran cuando ellos tienen que trabajar con datos, realizar análisis complejos y llegar a conclusiones, normalmente referencian siempre unos mismos problemas de estructura y formato de los datos, de consistencia, de repeticiones, de calidad semántica, etc. Pero aparecen algunos que son recurrentes y que tienen una relación directa con la archivística, que son, sobre todo, los relacionados con el uso de los datos, barreras legales, acceso, etc., los relacionados con la gestión documental del propio proyecto de analítica y, sobre todo, con el descubrimiento de las fuentes de datos. ¿Dónde están los datos? ¿Cómo puedo obtener estos datos? Y cuando los tengo, ¿cómo sé lo que significan estos datos? ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante. Y debemos tener presente también que las consecuencias de esta falta de conocimiento de las fuentes de datos conlleva que un 80% del tiempo de proyecto en analítica de datos se dedica habitualmente a conseguir los datos y depurar los datos y evaluar su fiabilidad. ¿De acuerdo? Un 80%. Esto es mucho tiempo y mucho coste para las organizaciones, con lo cual el uso avanzado de los datos todavía no está dando los frutos que podría dar debido a la baja calidad de los datos de que se alimenta. Y uno de los principales motivos de esta baja calidad es que no se sabe si esos datos con los que se está trabajando son los más fiables, son ciertos, son los únicos que existen o son los mejores. No se tiene suficiente conocimiento de dónde están los datos, cómo se generan y qué significan. Sin embargo, todas las organizaciones y muchísimos agentes están recogiendo, acumulando y archivando montones de datos. ¿Quién está gestionando, quién está acumulando actualmente los principales archivos de datos? Los servicios oficiales de estadística, como han hecho siempre, pero cada vez con más, digamos, más volumen. Los portales de datos abiertos de las propias administraciones, sobre todo los centros y grupos de investigación que recogen muchos datos y además generan muchos datos, y después los servicios privados de datos de los propios proveedores que se puedan vender estos datos, ¿de acuerdo? Todo esto está generando archivos de datos que normalmente no están siendo gestionados por archivos oficiales, archivos públicos o ningún sistema de archivos específico. Si analizamos las características de estos archivos de datos, vemos que son archivos distribuidos habitualmente, que al final acaban requiriendo interoperabilidad entre ellos, porque realmente lo que buscan es saber que a lo mejor pues intercambiando datos, cruzando datos de un archivo a otro pueden mejorar mucho la calidad de sus datos, y que además todo esto va propiciando unas interconexiones entre distintos entes y distintos usuarios. Es decir, lo que se está construyendo de forma espontánea es un sistema de archivos, pero es un sistema de archivos que muchas veces no está integrado con los sistemas públicos u oficiales de archivos. Por lo tanto, hay un
componente sistémico que ofrece una oportunidad muy importante en los archivos para participar de esta organización. Y debemos entender que el archivo es un instrumento de integración de información. Siempre lo ha sido un instrumento de integración. Porque el archivo no es un depósito, ya lo sabemos, el archivo no es un almacén. El archivo es aquel que sabe dónde está la información y me la puede facilitar. Y me la puede facilitar de una forma lo más fácil posible. Este es el archivo. Por lo tanto, no es tanto dónde está la información, sino quién tiene control sobre esta información y me la puede facilitar. Este es el que realmente está integrando. Por lo tanto, el archivo lo debemos entender como un instrumento de integración. Cuando el archivo describe fondos, lo que está haciendo es integrando estos fondos. Si el archivo describe datos, estará integrando estos datos. A mi entender, el archivero está en una posición súper privilegiada para actuar sobre el gobierno del dato. En primer lugar, porque los archiveros tenemos conocimiento integral del negocio. No solo sabemos dónde están los datos, dónde está la información, sino que sabemos, desde una perspectiva funcional, por qué está ahí, por qué se ha generado ahí, por qué la utilizan, qué es lo que está generando esa información. ¿De acuerdo? Sabemos dónde está la información, dónde se almacena, los sistemas de información donde se almacena. Sabemos también, en función de cómo se está generando, cuál es su nivel de fiabilidad y su autenticidad. Y además entendemos muy claramente el concepto de autenticidad. Sabemos además hacer utilizable esta información a través de clasificaciones, descripciones, metadatos, etc. Sabemos también, dentro de la organización, quién necesita determinada información y también sabemos atender a investigadores y a las necesidades de la población en general para facilitar más información. Por lo tanto, tenemos las capacidades. Quizás no tenemos todavía los datos, pero tenemos las capacidades. Voy a hablar ahora brevemente de la tecnología para el gobierno del dato. Tecnología que se combina con la tecnología para almacenar datos. Y voy a empezar por el modelo tradicional de almacenaje de datos en una organización, algo que normalmente lo vemos puramente como infraestructura, puramente como tecnología, que es dónde residen los datos, dónde se almacenan los datos en una organización. ¿De acuerdo? Normalmente, tradicionalmente, la mayoría de organizaciones, cuando han creado una aplicación informática, la han conectado a una base de datos que normalmente también responde a un modelo relacional. ¿De acuerdo? Un modelo estructurado, un modelo, digamos, muy basado en una serie de normas de lógica relacional. Cuando se han intentado empezar a integrar estos datos, pues se ha ido trabajando con distintas soluciones. La primera, ir conectando bases de datos unas con otras, es algo que es complejo, es costoso, es muy laborioso, implica actualizar todas las conexiones cada vez que se modifica el modelo de una base de datos, es decir, no ha sido nunca una solución eficiente. Hace mucho tiempo ya que se desarrollaron soluciones de Enterprise Application Integration, capas de servicios a las que se pueden conectar las bases de datos para intercambiar datos entre ellas, es decir, lo que se denomina también nodos de interoperabilidad o arquitecturas orientadas a servicios. Por lo tanto, se conectan las bases de datos, este nodo tiene la información de dónde están los datos y permite trasladar los datos de una forma más fácil. A partir de aquí, cuando se han necesitado estos datos para hacer explotación, sobre todo cuando se han tenido que combinar datos y cambiar su estructura para facilitar una explotación masiva de los datos, como se ha realizado desde hace mucho tiempo también con los sistemas de Business Intelligence, los Data Warehouse, etc., lo que se ha hecho es, en primer lugar, pues el sistema punto a punto, es decir, conectar el sistema de Business Intelligence a cada una de las bases de datos y extraer periódicamente los datos, ¿no? con interfaces de extracción de datos con ETLs y después integrarlos en el BI. ¿De acuerdo?
Esto nuevamente es un sistema costoso y tampoco ayuda a la sincronización de datos o a la depuración de datos. Un mismo dato, el problema principal es que un mismo dato, imaginéis por eso, por ejemplo, el nombre de una persona puede estarse utilizando en distintas aplicaciones que dan soporte a distintos procesos. Y el nombre de esta persona puede estar introducido varias veces por distintas personas, capturado distintas veces en distintas aplicaciones. Con lo cual, no sabemos, puede ser difícil saber cuál es el nombre correcto o cuál es la dirección más reciente de una persona, etc. Por lo tanto, hay una forma muy potente de integración de datos, que también hace mucho tiempo que se utiliza, que es crear unos repositorios de datos normalizados, depurados, de calidad, y que ya a partir de este conjunto de bases de datos crean la vista de referencia. Son lo que se denominan datos maestros de una organización, y existen sistemas de gestión de datos maestros, que es una tecnología también que tiene muchos años de recorrido, que normalizan estos datos con distintas combinaciones tecnológicas, ¿de acuerdo? Con lo cual, dan datos de mucha más calidad cuando estamos hablando de explotación de datos. Cuando hablamos de Business Intelligence es mucho mejor utilizar tablas de datos maestros que no ir cogiendo de los sistemas origen. Pero la tecnología de base de datos ha ido evolucionando con los años y se han ido creando nuevas formas y nuevos tipos de bases de datos. Primero, cuando llegaron los gestores documentales, aparte del contenedor de ficheros, también tienen una base de datos que les da soporte. Tienen un sistema gestor de base de datos donde almacenan los metadatos de cada documento y muchas veces almacenan otros datos. Son las bases de datos orientadas a objetos. Estas bases de datos, que en el fondo no están muy lejanas de la lógica relacional, también se han podido conectar hasta ahora a estos sistemas de integración, a los sistemas de datos maestros y a un Business Intelligence convencional. Pero han seguido apareciendo otras formas de almacenar datos. Una forma que cada vez está tomando más presencia son los entornos de colaboración. Básicamente, cuando hablamos de estos entornos, los más conocidos son todo el entorno de Google, Google Drive, y todo el entorno de Microsoft o Microsoft 365. Y SharePoint, etcétera. Son formas de crear bases de datos. En el caso de SharePoint, por ejemplo, también son bases de datos orientadas a objeto, pero el hecho de que estén en la nube, que se utilicen con una lógica o, digamos, de software as a service, hace que no sea habitual que se estén conectando a estos entornos de integración, que son normalmente más restrictivos en temas de seguridad y en temas de modelaje de datos. Por lo tanto, tenemos ya ámbitos que almacenan datos y que están quedando fuera de estas estructuras. Tenemos por otra parte toda la evolución de las bases de datos no SQL, Hadoop, Spark, etcétera, que es una otra forma de modelar los datos, que facilita la explotación de grandes volúmenes de datos reduciendo el coste computacional, pero que no es muy compatible con las normas estrictas del modelo relacional. Las bases de datos no SQL tampoco se están conectando habitualmente a estos sistemas porque por un tema de rendimiento, básicamente, por un tema de volumen y rendimiento. Y después tenemos también la ofimática estructurada, que ha existido desde siempre, la típica hoja de cálculo, Excel o Worksheet, que almacena datos en las organizaciones y que no se conecta tampoco a estos entornos de integración. Pero, sin embargo, normalmente acaba almacenando datos tremendamente útiles. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Hay excepciones a este modelo de infraestructura que se había utilizado durante tantos años. A partir de aquí, hace aproximadamente una década, empezó a aparecer otro modelo de almacenar datos y organizar estos datos, que era el modelo de lago de datos, el modelo Data Lake. Es un modelo de integración no tan restrictivo. ¿Por qué? Porque no requiere una normalización de los datos para su integración. Es decir, primero integra y después normaliza, o normaliza muchas veces ya en tiempo de explotación. A diferencia de, por ejemplo, un MDM, un sistema de gestión de datos maestros, que primero normaliza
para poder integrar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos otros entornos que están realizando esta integración, pero tenemos distintos modelos. ¿Qué es lo que ha ido apareciendo recientemente? Pues un tipo de herramientas que lo que hacen es poder construir una capa que dé lógica, de significado y que permita gestionar todas estas distintas infraestructuras. Son las herramientas de Data Governance, de gobierno del dato. Que normalmente han sido desarrolladas por los propios productores de gestores de bases de datos, pero que funcionan como una capa diferenciada. Es decir, de hecho, no gestionan los datos en sí. Los datos siguen almacenados en el sistema origen. Lo que gestionan son los metadatos de los datos, las descripciones de los datos y las conexiones para cuando sea necesario acceder a esos datos, integrarlos y generar nuevos productos de información. Es una tecnología en proceso de definición con distintos modelos que va evolucionando y va cambiando muy, muy rápidamente y va cambiando incluso la terminología. Es decir, hay bibliografía que se refiere a los data lakes que utilizan inteligencia artificial o machine learning como Knowledge Lake o Intelligent Knowledge Lake, a los que se combinan con sistemas de business intelligence como Data Lakehouse, a los que se segregan de los datos y utilizan un modelo absolutamente federado como un Data Fabric, ¿de acuerdo? Es decir, es una terminología que todavía está en proceso de consolidación, pero sí que está claro que responde a un tipo de instrumento que es un entorno de trabajo que se adapta muy claramente a las necesidades archivísticas. Y ahora voy a detallarlo. Normalmente un lago de datos se estructura, hay distintos modelos y distintas teorías, pero normalmente se estructura en 3 capas. Una capa donde se ingestan los datos, se ingresan los datos, en bruto normalmente, raw data. Una capa de mantenimiento donde se describen, se conocen y se documentan estos datos. Y una capa de exploración donde se consumen estos datos y se integran entre ellos para generar nuevos productos de información. Tal como va avanzando este modelo hacia sistemas de gobierno del dato, ¿no? Integrados de gobierno del dato, que es este modelo Data Fabric, seguimos teniendo una capa que no necesariamente es de integración, porque no necesariamente se capturan, se replican los datos, sino que puede ser sencillamente que se accede a los datos en su ubicación original. Esta segunda capa de integración que cada vez está evolucionando hacia una capa que acumula más conocimiento de los datos y que permite ya empezar a hacer acciones de depuración de los datos o de cambiar el formato de estos datos, más en la línea de lo que es un MDM, y después esta capa de consumo y exploración que sigue manteniéndose como la parte accesible a los usuarios. Desde el punto de vista del archivo nos interesan sobre todo estas 2 capas. La capa de integración, porque es la capa que nos permite gobernar, conocer los datos y describirlos y darles significado, por lo tanto, convertir los datos en un activo archivístico. Y la segunda capa, que es la capa de exploración, que es la que nos permite construir un servicio para el usuario a partir de los datos, es decir, convertir los datos en un producto de información. ¿Qué quiere decir? Estos datos pueden entrar en distintos documentos o distintas datasets y yo voy a crear nuevos productos de información que se ajusten a determinadas necesidades o a determinados usos. Y lo voy a hacer como archivo, no lo voy a hacer como oficina de datos con analistas de datos expertos en procesar los datos, sino lo voy a hacer como archivo sin necesidad de unos conocimientos tecnológicos avanzados y de una forma que sea automatizable y permita el autoconsumo por parte del usuario final. Este es el gran cambio. ¿Cómo funciona este sistema de gobierno? Tenemos esa primera capa de ingesta o de conexión con los datos, donde existe un descubrimiento y perfilado de los datos, ¿no? Es decir, de unos datos en crudo se sabe qué datasets hay y se puede ya hacer unas primeras operaciones de refinado
data cleansing, ¿no? de limpieza de los datos para garantizar su calidad. Cuando entramos en la segunda capa, lo que hacemos es darle significado a los datos, es decir, no solo sé que las fechas están correctamente informadas y que este es el dataset número 1, sino que sé que proviene de aquí, que ha sufrido estas modificaciones, que significa esto y que tiene este valor evidencial. Son los datos contextualizados. Y sobre estos datos contextualizados es donde yo voy a poder hacer explotación, ¿de acuerdo? Aquí se generan tres instrumentos de control. Uno es el diccionario de datos, que es el que me describe técnicamente cuál es la estructura de un dataset. Sé que es el dataset número 1, tiene columna 1, tiene estos datos, columna 2 tiene estos datos, columna 3 tiene estos datos, son numéricos, son fecha, etc. Tengo un segundo instrumento que es el glosario de negocio. El glosario de negocio es el que me da significación a los datos, es decir, cuando yo voy a decir este dato es un nombre de persona y además es el nombre de la misma persona que aparece en este otro dataset. Cuando yo voy a materializar mediante descripciones esta integración. Y después, ¿qué voy a hacer? Cuando yo tenga estos datos disponibles para consumo, voy a publicarlos en un catálogo de datos. Y es sobre este catálogo de datos que el usuario podrá, con un modelo de autoservicio, etcétera, coger los datos que le interesen y construir nuevos productos de información. Esto nos puede parecer algo bastante alejado de la archivística tradicional, pero si nos fijamos en los tres instrumentos de la izquierda y les cambiamos los nombres, ¿qué pasaría si nosotros al diccionario de datos de cada dataset, la acumulación de estos diccionarios de datos, le llamamos inventario, inventario de fuentes de información, inventario de datos, etcétera? Si al glosario de negocio que me indica qué significan los datos le llamo cuadro de clasificación y a este catálogo de datos le llamo todas las reglas de uso y conservación o un instrumento de descripción, etcétera. Es decir, puedo establecer paralelismos entre los instrumentos archivísticos tradicionales y este modelo de gestión, a mi entender, de forma muy clara. Y esto es, además, lo que voy a exponer ahora como parte de la propuesta metodológica. Esta propuesta metodológica, un segundo. Vale. Esta propuesta metodológica, que es la que he comentado, se basa un poco, se basa en este trabajo doctoral, tiene su origen en el concepto de datificación. Volvemos al principio de la presentación cuando decíamos que los datos son una abstracción del documento, que quiere decir que si yo quiero extraer de cada documento su esencia para cambiar la forma de gestión y en lugar de trabajar con objetos digitales, trabajar con datos o con información estructurada, yo tengo que la forma de extraerlo, ¿no?, es mediante un proceso de datificación. Este proceso de datificación no es solo proceso, sino es entender el concepto de datificación y el producto que me acaba generando. Imaginemos, cualquier tramitación empieza con un documento, documento 1, del cual yo puedo extraer los datos que contiene. Y esta extracción me genera una matriz de datos. Sigue la tramitación, se genera un segundo documento. Este documento, hago el mismo proceso, extraigo los datos. Tengo una segunda matriz de datos para este documento, ¿de acuerdo? Es lo mismo tener un PDF que tener, pues, un XML solo con los datos. Sigue la tramitación, se genera un tercer documento, hago la misma operación, tengo una tercera matriz de datos. ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo un expediente, conjunto de documentos, que es un expediente que me documenta una tramitación. Este expediente puede estar compuesto de 3 objetos digitales, 3 documentos, o de 3 conjuntos, 3 matrices de datos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué va a suceder con estas matrices de datos? Pues que a diferencia de los documentos que tienen tienen una forma que los empaqueta y hace imposible gestionarlos de forma integrada, pues en este caso yo voy a ver que el mismo dato que aparece en el
en la primera matriz, pues quizás aparece en la segunda. Y otro dato que aparece en la primera matriz aparece también en la tercera. Y es el mismo dato reutilizado. Aquellos datos que son reutilizados los voy a representar solo una vez, con lo cual, ¿qué voy a obtener? De este expediente voy a poder reducirlo a una única matriz de datos. Esta matriz de datos es el expediente y es equivalente a todos los efectos a esta colección de documentos. ¿De acuerdo? Seguimos. Cada vez que yo vaya repitiendo una tramitación, voy a estar generando exactamente una matriz de datos con estructura equivalente si la secuencia de documentos se mantiene, porque es un procedimiento más o menos reglado. ¿De acuerdo? Y el 90% de los procedimientos en todas las organizaciones son reglados o reglables. Y cada vez que se ejecute, yo voy a estar generando una nueva matriz de datos. ¿De acuerdo? Tendré, por lo tanto, una colección de expedientes. ¿Cómo le llamo yo a una colección de expedientes? En terminología archivística se llama serie documental. Por lo tanto, este conjunto de matrices de datos es una serie documental. Una serie documental datificada. Pero esta serie documental yo la voy a seguir manteniendo como un conjunto de objetos. La misma operación que yo he realizado para convertir un expediente, colección de documentos, en una matriz de datos, la puedo realizar sobre una serie documental. ¿Qué tendré que hacer? Tendré que extraer cuáles son los elementos comunes, aquello que describe estos datos, y ponerlo como cabecera de un dataset. Por lo tanto, ¿puede un dataset, un conjunto de datos, ser una serie documental o ser tratado como serie documental? Sí. ¿Qué es lo que me va a decir si es una serie documental o no? ¿El hecho de que sea un dataset y que tenga columnas y filas? No. La significación, es decir, que toda aquella estructura de información esté representando una determinada realidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto va a ser la forma que va a tomar una serie documental datificada. Pero no es una serie documental porque sea una matriz de datos, es una serie documental porque recoge la significación de una tramitación que se ha repetido 4, 5, 6 veces. ¿De acuerdo? ¿Qué va a suceder a efectos de normalización de los datos? Cuando esto yo lo implemento en una base de datos, puede ser que estos mismos datos estén repetidos en otros datasets. Por lo tanto, en su implementación, puede ser que haya una parte de los datos que sea más eficiente gestionar de forma separada a través de una tabla maestra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, imaginemos que, por ejemplo, hay un nombre de persona que podemos sustituir unos datos que, poniendo un identificador aquí, podemos normalizarlos con una tabla externa que digamos, recoja estos datos. ¿Cuál sería la serie documental aquí? Aquí ya son decisiones que tendremos que tomar como archiveros en función de qué orientación queramos darle al conjunto. Es decir, podemos considerar que ambas matrices son pertenecen a una misma serie documental, pero una de las matrices es compartida con otras series documentales. Podremos, por otra parte, hacer la interpretación de que se trata de dos series documentales distintas, porque una es una serie documental transaccional y la que recoge los datos y da servicio a varias series documentales es una serie documental recapitulativa o registral. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos aplicar teoría puramente archivística a estos conjuntos de datos. Lo importante es tener presente que los mismos datos, con la misma fiabilidad, la misma validez, el mismo valor, en una arquitectura tecnológica nos van a aparecer en distintas fuentes o en distintas bases de datos, ¿de acuerdo? O almacenes de datos. ¿Por qué? Porque los datos se reutilizan, pero se reutilizan muchas veces mediante la replicación. Es decir, una base de datos, una aplicación informática, se entran los datos por primera vez. Tenemos el dato capturado, ¿de acuerdo? Podríamos decir, este es el original, este es el que tenemos que conservar. Pero probablemente,
cuando esto se normalice en un sistema de datos maestros, se van a replicar los datos y se va a verificar su calidad. Por lo tanto, tenemos un dato normalizado, consolidado en un sistema de datos maestros. Pero puede ser también que cuando vayamos a hacer explotación, a partir de estos datos generemos una copia, porque no estaremos haciendo la explotación accediendo a los datos originales, generemos una tercera copia para obedecer a estos fines de explotación. El dato es el mismo, con el mismo valor, almacenado con el mismo formato. Y después puede ser que también lo repliquemos en un data lake a efectos, por ejemplo, de archivo, de conservación a largo plazo, o, por ejemplo, para utilizarlo para analítica, para explotación. Por lo tanto, el mismo dato o la misma matriz de datos la podemos tener multiplicada en esta infraestructura. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tendremos que controlar dos cosas. Uno, la significación del conjunto de datos, y dos, cuántas veces aparece esta matriz y si en estas transformaciones ha perdido o ha ganado fiabilidad. ¿De acuerdo? En teoría, ganar no podría, pero sí que podría perder calidad, perder fiabilidad, perder autenticidad. Como pasa, por ejemplo, con los datos abiertos, que nos los creemos, pero que tienen una fiabilidad muy, muy relativa muchas veces y difícil de verificar, ¿no? Por lo tanto, hay dos retos principales en este gobierno del dato. El control de las transformaciones, lo que se denomina el linaje del dato, el data lineage, y mantener o conocer la significación de los conjuntos de datos. Por lo tanto, en esas capas que comentábamos, hay una capa de ingreso donde se controlan las transformaciones y esta capa de gobierno, la de glosario de negocio, que es la que permite gestionar esta significación de los conjuntos de datos. Nos centramos, por lo tanto, en esta capa de glosario de negocio, que es la que nos da más posibilidades de trabajo desde el punto de vista archivístico. Este glosario de términos, en este glosario de términos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Una operación que esta sí que no es habitual en el ámbito archivístico, que es extraer el dato y darle un tratamiento y una descripción individual al dato, diferenciada del conjunto de datos donde ha aparecido. Con lo cual, tenemos el riesgo de perder esta significación original. Hoy día hay mucha confusión conceptual en cómo se debe estructurar un glosario de negocio. Y muchas veces se está optando o bien por un sistema en el que se indica quién ha producido ese dato, se organizan los datos por quién ha producido ese dato, ¿de acuerdo? Con lo cual estaríamos aplicando un criterio de clasificación orgánico, un sistema donde se combinan o se están clasificando los datos por el proceso que ha producido el dato, que sería un criterio funcional. Ambos criterios nos podrían parecer racionales, pero en los dos criterios vamos a tener el mismo dato que habla de la misma persona o de la misma cosa que nos ha aparecido como resultado de distintos procesos o producido por distintas unidades. ¿Es esto eficiente a efectos de gestión o es eficiente después a efectos de calidad en el gobierno del dato? No. No. ¿Vale? Podríamos combinar los criterios también. Sería un criterio orgánico funcional, ¿de acuerdo? Tampoco nos resuelve esta situación. ¿Cuál es el criterio que hemos puesto a prueba en el proyecto, digamos, que ha sido el origen de esta metodología? Es priorizar aquel elemento del mundo real que está describiendo ese dato. Es decir, un nombre describe una persona o una dirección puede describir dónde está una persona, dónde está un edificio, etc. Por lo tanto, utilizar como niveles de clasificación de los datos aquello que están describiendo. Aquí estoy utilizando la terminología más habitual de los glosarios de negocio. Normalmente, en lugar de datos, se habla de término
y los distintos niveles de clasificación que se utilizan se llaman dominio, subdominio, etcétera, que es una terminología muy propia de sistemas de bases de datos. Por lo tanto, ¿por qué criterio optamos? Por el criterio de la cosa descrita, el criterio que podríamos denominar objetual. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque este criterio es el que nos va a dar más potencia cuando nosotros estemos realizando explotación de la información, información del archivo, datos del archivo, y que además podremos, si lo dotamos de una perspectiva ontológica, nos puede realmente cambiar de forma sustancial la forma como nosotros planteamos no solo el servicio del archivo, sino la propia aplicación de reglas de acceso y de conservación en el archivo. Esto que ven aquí es el catálogo de datos del consorcio, el interfaz para el uso del catálogo de datos del consorcio. Vemos aquí que están representados aquellas entidades del mundo real de las cuales tenemos en el consorcio datos recogidos, y de cada dato se recoge o el dato o el término, el tipo de dato. Vamos a seleccionar datos, el tipo de dato, en este caso datos identificativos. Primero, seleccionamos el elemento, la cosa del mundo real de la cual queremos hacer la pregunta. ¿De acuerdo? En este caso, un alumno. Después seleccionamos el tipo de dato, datos identificativos. Después seleccionamos, dentro de los datos identificativos del alumno que tenemos, el dato en concreto que se desea, que es el dato de la identificación personal del alumno. Y después, ¿qué podemos saber? Pues podemos saber en qué series documentales aparece ese dato y en qué documentos de dichas series documentales aparece ese dato, y podemos saber también en qué sistemas de información aparece ese dato, incluyendo toda la ofimática. Por lo tanto, hay capacidad de control de saber si nosotros tenemos un dato, dónde lo tenemos y para qué lo utilizamos. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir esto que obviamos el nivel de clasificación funcional? Es decir, ¿renunciamos al contexto original? No. La propuesta se basa en combinar dos niveles de clasificación. ¿De acuerdo? El nivel funcional, que es el que da significado a los conjuntos de datos, y el nivel objetual. Tenemos aquí tres sistemas de información, tres aplicaciones informáticas, en las que cuando analizo yo las evidencias de entrada y salida, los documentos digitales que generan, puedo extraer una matriz que es la que me define una serie documental. Es decir, un proceso, en este caso sería el procedimiento de análisis y mejora de procesos, que es una serie documental, que es la ORG 003. ¿De acuerdo? Es una serie documental. Tengo una matriz de datos que proviene de tres sistemas de información distintos que contienen documentos digitales en distintas formas y que me recoge este concepto de serie documental funcional. ¿De acuerdo? Pero cuando yo voy analizando cada dato y voy poniendo cada dato, o voy asignando cada dato qué elemento del mundo real describe, veo que dentro de esta matriz de datos me habla de unidades administrativas, de trabajadores del consorcio, de proyectos de mejora y proyectos de estudio. ¿De acuerdo? 4 entidades. De estas entidades hay 2 que son cosas y 2 que son acciones. Por lo tanto, esa diferencia de color que ven es la tipología de entidad del mundo real, cosas o acciones. Yo puedo tener otro sistema de información, extraigo la matriz, construyo la matriz de datos correspondiente a esa serie documental, en este caso es la serie documental de normalización de formularios, analizo los datos, derivo la capa objetual y veo que en algunos casos ya tengo ese objeto identificado, puedo añadir datos asignándolos a este objeto y en este caso pues puedo identificar nuevos objetos, ¿no? El de formulario y el de proceso de normalización de formulario, ¿no? Esta diferenciación en la capa objetual de cosas y acciones me permite después
construir sentencias que den lógica a estas relaciones. Es decir, desarrollar ontológicamente cada uno de los procesos, cada una de las series documentales. Es decir, cada serie documental al final acaba siendo una oración gramatical que dice que hay alguien que hace alguna cosa. ¿De acuerdo? Y todo esto se puede repetir y puede implicar a distintos agentes y a distintas acciones que se interrelacionan entre ellos. Por lo tanto, estoy construyendo una ontología administrativa a partir de esta categorización de los datos que contienen las series documentales digitales. El primer nivel me permite dar contexto al conjunto de datos que yo no voy a desagregar, voy a mantener. Y el segundo nivel me permite darle contexto al dato de forma individual. Sería este modelo semántico. Desarrollemos estas capas y vamos a ver qué tipo de series se nos derivan de aquí. Es decir, tenemos los sistemas de información, que es los que contienen los documentos digitales. Datifico esto, realizo el proceso de identificación de la matriz correspondiente a serie documental digital, la serie correspondiente al proceso, extraigo o construyo la capa objetual y después a partir de aquí puede ser que cuando se realizan cualquier tipo de análisis se van a generar matrices específicas para determinados objetivos de estudio. ¿De acuerdo? En el primer nivel, yo podría decidir asimilar serie documental a sistema de información, a aplicación informática. Yo podría aquí identificar que el dataset que genera cada aplicación informática, yo le doy valor de serie documental. Esto se está haciendo actualmente muchas veces, es decir, esta serie es el registro de clientes, esta serie es la extracción de datos de la aplicación de gestión de subvenciones, que no sabemos si es el único sitio donde se almacena información de todo proceso de gestión de subvenciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso estamos asimilando serie a sistema de información. En el segundo caso, si nosotros realizamos esta operación de extraer esta matriz funcional y fijarla en nuestro sistema de gobierno como la matriz que representa esa serie documental, estamos asimilando serie a proceso. Esta asimilación de serie a proceso es la base de un criterio de clasificación funcional. Cuando nosotros extraemos, identificamos aquello que es descrito por los datos de una serie digital y construimos esta capa objetual, estamos asimilando serie documental a objeto. Es decir, que en esta capa, por ejemplo, aquí yo tendría 4 series distintas. ¿De acuerdo? Estas series pueden ser equivalentes a procesos o pueden ser equivalentes a cosas, descripción de cosas. ¿De acuerdo? Son serie igual a objeto. Objeto, cosa, objeto, acción. Y en el último nivel, cuando yo estoy generando estos datasets de uso, si yo considerara que esto es una serie documental, sería una serie que está afectada por un uso concreto, por un objetivo de explotación concreto. Tengo, por lo tanto, 4 posibles opciones para dar significado a los conjuntos de datos, asimilándolos al concepto de serie documental. El resultado de la metodología que hemos experimentado nos lleva a la conclusión de que de estas 4 posibles asociaciones, solo hay 2 que sean válidas. La de serie con proceso, que es la tradicional, y la de serie con objeto, que abre la posibilidad de este desarrollo ontológico y de replantear la forma como se definen, por ejemplo, las reglas de conservación y qué se conserva. ¿De acuerdo? Nos reduce las duplicidades y nos amplifica la posibilidad de incorporar una nueva visión en las organizaciones mucho más orientada al objeto gestionado que no al proceso mediante el cual gestionamos ese objeto. Las otras 2 series no las consideramos como válidas, como equivalencias válidas para dar significado a los conjuntos de datos. Por lo tanto, resumiendo, el contexto de clasificación de los conjuntos de datos es en origen siempre funcional.
Y esta clasificación funcional corresponde a una lógica de predicados, donde hay unos agentes que ejecutan unas acciones y otros agentes u objetos que reciben los efectos de las acciones. Por lo tanto, una serie transaccional es una sentencia con variables que se instancia en expedientes y evidencias. Pero cuando ponemos el foco en el dato, vemos que el dato no tiene un contexto funcional propio, porque el mismo dato puede aparecer en distintos contextos funcionales. Pero lo que sí que tiene es un contexto objetual propio. Es decir, el nombre de una persona es el nombre de una persona, no es un nombre de un coche, no es un nombre de un edificio, es el nombre de una persona. ¿De acuerdo? Porque tiene un contexto objetual claro, que se puede objetivar. Describe elementos, ¿de acuerdo? Y puede describir cosas o acciones, cosas materiales o acciones que se pueden relacionar entre ellas. Y esto introduce esta idea de los dos niveles de clasificación, el funcional para los documentos o expedientes y el objetual para los datos. En la primera capa es donde nosotros vamos a recoger esta idea de serie documental, de, digamos, matriz igual a serie documental, ¿no? Entonces, en esta capa de ingesta contendrá siempre series transaccionales que se clasificarán de acuerdo con un criterio funcional. No el dataset que sale de una aplicación informática de un sistema de información, sino el dataset que recoge todos los datos de un proceso. En el segundo nivel es donde se aplicará este criterio objetual. Y entonces aquí se construirá este segundo tipo de serie documental, que será esta serie documental, digamos, recapitulativa, que sería similar a la recapitulativa, aunque conceptualmente no acaba de encajar el concepto con la idea de serie recapitulativa tradicional, ¿de acuerdo? Y en el tercer nivel podríamos tener vistas agregadas, pero ya no serían series documentales, serían solo vistas generadas por el uso de los datos. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar este modelo? En primer lugar, que es mucho más próximo a los modelados tecnológicos, con lo que facilita la generación de versiones de archivo a partir de los sistemas de información. ¿De acuerdo? Es decir, el modelado tecnológico tiene en cuenta esta visión también de descomponer en cosas, acciones, entidad, relación, etcétera. ¿De acuerdo? Facilita la eliminación de información redundante e incorpora el principio de dato único en el archivo de datos. Y al final, en lugar de conservar los datasets de la capa funcional, acabo conservando los datasets de la capa objetual, voy a conservar los mismos datos, pero ocupándome mucho menos espacio, porque estoy eliminando todas las duplicidades. Facilita también la aplicación de políticas de acceso, puesto que los datos sensibles se concentran habitualmente en entidades tipo cosa. Es decir, cuando yo tengo que proteger los datos, tengo que proteger los datos de una persona. Cuando los datos de esta persona los tengo distribuidos entre un montón de series documentales, es mucho más difícil de gestionar que si yo tengo todos los datos de la persona en una única serie objetual que se llama persona. Y asegura además la significación archivística de los conjuntos de datos, que son elemento clave para su valoración. Pensemos también en la implicación para la valoración, es decir, que nosotros podemos conservar cosas y relaciones entre las cosas, y esto probablemente construye una evidencia mucho más expresiva de qué hizo una organización que no si nosotros conservamos los procesos de la organización, que pueden haber cambiado a lo largo del tiempo, que pueden ser a veces objeto de lecturas parciales de esa organización, ¿de acuerdo? Esto no es, puede parecer muy complicado de implementar, pero es algo que está mucho más al alcance de toda la gestión documental y de los archivos de lo que nos pensamos. ¿Por dónde podemos comenzar? La principal aportación y la más sencilla y potente es identificar y facilitar a la analítica de datos los orígenes de datos, es decir, identificar e inventariar las fuentes de datos, los sistemas de información, series documentales y qué sistemas de información dan soporte a esta serie documental. Y a partir de aquí se pueden empezar a construir las matrices de datos. El trabajo de la gestión documental, tanto cuando identifica como valora series y cuando evalúa el acceso, y ya está identificando de forma natural
las aplicaciones y bases de datos donde existen datos originales, incluso aquellos que tienen base ofimática, aquellos que, por ejemplo, sea una hoja de cálculo, que habitualmente se están dejando fuera de la mayoría de políticas de gestión y archivo de datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es recoger esta información y sistematizarla en un primer catálogo de sistemas y aplicaciones. Solo construyendo la primera capa ya es realmente un gran avance y un elemento, un paso muy importante que pueden dar los archivos para, digamos, meterse de lleno en este ámbito del gobierno del dato. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, es la representación de este mapa del Consorcio de Educación de Barcelona. Aquí tenemos de todas las capas que tiene este mapa, aquí vemos representada solo la que corresponde a procesos, series documentales y sistemas de información. Pues con este conocimiento ya es un gran paso el que podemos dar para, por ejemplo, después hacer lecturas de decir, vale, pues voy a coger un proceso. Esto, por ejemplo, es la foto de un proceso, ¿no? El proceso de aplicación de medidas de protección de datos personales. Pues aquí tenemos pues, una serie de procesos relacionados con distintas intensidades en estas relaciones que se sustentan en unos sistemas de información y que generan unas determinadas series documentales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues empezando por este modelo de trabajo, ya es un paso muy importante para después ir, digamos, tomando protagonismo en esta gestión del gobierno del dato. Y ya para finalizar, solo pues recordar que el lugar del archivo está cada vez menos en la operativa, en la gestión, puesto que como más tecnológica es esta gestión, más corresponde a los tecnólogos, sino en esta capa de gobierno, esta capa de dotar de significado y gestionar estos significados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debemos de entender el archivo como un facilitador, como aquel que conoce dónde está la información y la puede facilitar a todos aquellos que la necesitan, como garante además del linaje del dato, de la autenticidad de los datos, de la conservación de los datos y como prestador de servicios. Es decir, hoy día el gran éxito de la gestión y del gobierno de datos se obtiene sobre todo por las representaciones, visualizaciones de datos que se generan. Esto es algo que en un porcentaje muy importante no tiene complejidad tecnológica si los datos previamente están depurados, están organizados y se conoce su significado. Es algo que está al alcance de los archivos. ¿De acuerdo? No es necesario que todas las representaciones las generen analistas de datos. Está al alcance de los archivos. Por lo tanto, los archivos lo pueden incorporar como una forma de dar acceso a la información que conservan. Y hasta aquí, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas que pueda responder. Muchas gracias, Jordi. Gracias por compartir su experiencia y conocimiento con proyectos siempre tan pioneros e innovadores. Agradecemos también a las personas que nos acompañaron en esta actividad académica, no solo de Costa Rica, sino también de Argentina, Colombia, México, Perú, entre otros países. Y también aprovecho para felicitar a los colegas y amigos de Argentina que están celebrando su día. Tenemos algunos felicitaciones, Jordi, agradecimientos. Como siempre es un gusto escucharlo. Lamentablemente, por tiempo, tenemos que finalizar, pero bueno, aquí nos quedan muchos comentarios y siempre es un privilegio escucharlo. Esperamos que nos acompañes, Jordi, en otro momento y ojalá presencialmente en Costa Rica. Muy bien, yo encantado, ya saben que siempre que me invitan yo estoy encantado de poder venir. Muchas gracias. Y también le recordamos que la conferencia queda disponible en el Face de Archivística, la carrera de Archivística, y también el canal de YouTube de Archivística Continua, y los esperamos en próximos eventos. Muchas gracias a todos y les recordamos a los que no han completado el formulario de participación que lo hagan. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.